dijo el doctor Martín Lutero, el gran heresíaco. Hay tantas sectas y creencias como cabezas. Aquel miembro no quiere tener nada que ver con el bautismo, otro niega el sacramento, un tercero cree que hay otro mundo entre este y el último día. Algunos enseñan que Cristo no es Dios, unos dicen esto, otros aquello. Si un rústico, por rudo que sea, sueña o se imagina alguna cosa, ya se cree que ha sido el susurro del Espíritu Santo y se cree que él mismo es un profeta. Bendiciones, hermanos, sean todos bienvenidos. Pues hoy quería hablar sobre el tema de la tradición y también del tema de la sola escritura, ¿verdad? La sola escritura es donde el protestante basa toda su teología. Solo escritura y solo la Biblia. A partir de ahí, a partir de ese razonamiento, el protestante crea y levanta todo su sistema de creencias. Veamos qué significa en primer lugar este concepto que comenzó y empezó en la mente del gran heresíaco Martín Lutero y que luego, a lo largo de toda la Reforma, lo heredaron todos los reformadores desde el siglo XVI, y también vamos a ver cuál sería el equivalente en la fe y en el magisterio y la teología de la Iglesia Católica. En primer lugar, vamos a definir qué es la sola escritura. Sola escritura significa en latín que alcanzamos la verdad de Dios solo por las escrituras. Todo lo necesario para nuestra salvación está en ella y solo en ellas. No necesito la iglesia, no necesito el sacerdocio católico, no necesitamos los sacramentos, no necesitamos una vida de santidad ni ninguna otra cosa. Solo la Biblia y la fe que en ella enseña. Cuando Lutero lanzó esta doctrina en el siglo XVI, su principal reclamo no es tanto el criticar a la tradición como fuente de autoridad religiosa, sino sobre todo fue a criticar la tradición como principio de interpretación de las Escrituras. Para la Iglesia Católica, los textos bíblicos, como cualquier otro texto, admiten diversidad de interpretaciones, de modo que ¿cómo sabemos qué interpretación es la correcta? Y en la tradición encontramos la respuesta. ¿Por qué? Porque preserva el sentido original. Para Lutero, la Biblia se explica sola, se explica ella misma. Es el llamado principio de claridad, según el cual los textos bíblicos son claros y no hay ningún tipo de ambigüedad en ellos. Pero como el intelecto humano puede fallar, incluso cuando le puedes dar textos muy claros, hay un sistema de seguridad que evita que esto ocurra. Cualquier cristiano puede invocar la ayuda del Espíritu Santo para interpretar esos textos sin error. Eso es el principio protestante de la interpretación privada. Si los textos son claros y el Espíritu Santo es el que te guía, ¿qué puede ir mal? Ese es el razonamiento protestante. Yo, la Biblia, el Espíritu Santo es el que me ilumina, pues no puedo estar equivocado. Pero como vemos en el mundo protestante, existen más de 70.000 sectas diferentes. Todas dicen interpretar la Biblia correctamente,
todos dicen que son inspirados por el Espíritu Santo, pero podemos encontrar ahí un tutti frutti, un supermarket de la fe. Puedes encontrar un menú completo de creencias, de doctrinas que tú puedes elegir pues según tú mismo entiendas. Esta doctrina llevada al extremo significa no solo que en cuestiones de religión la verdad solo está en la Biblia, sino que cualquier cosa que no se encuentre en la Biblia debe de ser considerado como antibíblico y totalmente reprobable. En el protestantismo popular este extremo es muy frecuente y también es el fundamento habitual para rechazar y condenar algunas doctrinas católicas, como por ejemplo la Asunción de María. En la actualidad, un sector de protestantes pues prefiere una versión más suave, una versión más light y practica la sola escritura y dicen que la verdad de fe solo está en las escrituras, pero que existen tradiciones e incluso innovaciones que pueden ser buenas y convenientes, aunque no son necesarias. También suelen reconocer la utilidad de que los pastores y teólogos de su denominación ejerzan de maestros para explicar la Biblia, por si a pesar de todo, pues alguien no la entendiera bien, ¿verdad? Esta versión blanda, esta versión light, es parecida a la que defienden los metodistas, que sostienen que también son fuentes de la teología cristiana, la sagrada tradición, la razón y también la experiencia, pero que todas estas están subordinadas a la Sagrada Escritura, que al final pues es la autoridad principal. Apropiadamente, ellos prefirieron el término de prima escritura en vez de sola escritura. ¿Qué sería prima escritura? Pues primacía de las escrituras, o sea, la escritura como principio de todo, pero no solo ella. Esta postura pues se acerca un poquito más a lo que enseña la Iglesia católica, como también la Iglesia ortodoxa, que no solo acepta como fuente de verdad la tradición apostólica, además de las escrituras, sino que considera que la única manera de interpretar las sagradas escrituras es acudiendo a la tradición apostólica. Así que cuando un texto pues, se puede interpretar de varias maneras, el buen católico pues no reza, no ora a Dios pidiendo inspiración para entender ese pasaje correctamente, sino que acepta la interpretación que le ofrece la Iglesia, la cual se basa en la manera en que los primeros cristianos lo entendían. Es decir, la Iglesia se basa en la tradición. Pero vamos a ver dónde se encuentra el principio de la sola escritura en la Biblia. Pero si los protestantes construyen su teología sobre esta base, sobre la sola escritura, de que solo pueden creer aquello que está escrito en la Biblia y de que la Biblia se interpreta a sí misma, el primer paso para validar esa doctrina sería buscando en la misma Biblia a ver dónde dice tal cosa. Hay varias citas que suelen ofrecerse como muestra de que la sola escritura es una doctrina bíblica. Vamos a leer 3 pasajes de la Sagrada Escritura para ver qué es lo que nos dice. Vamos a leer en primer lugar 2 de Pedro, capítulo 1, versículos 19 al 21. Tenemos también la firmísima palabra de los profetas, a la que haréis bien en atender como a lámpara que alumbra en la oscuridad hasta que despunte el día y el astro matinal amanezca en vuestros corazones. Sobre este punto, tened muy presente que ninguna profecía de la Escritura
puede interpretarse por cuenta propia, ya que ninguna profecía ha tenido su origen en la sola voluntad humana, sino que impulsados por el Espíritu Santo hubo quienes hablaron de parte de Dios. Otro versículo que usan para reforzar ese principio doctrinal protestante es 2 de Timoteo, capítulo 3, versículos 14 al 17. Por tu parte, permanece fiel a lo que aprendiste y aceptaste. Sabes quiénes fueron tus maestros y que desde la cuna te han sido familiares las sagradas escrituras como fuente de sabiduría en orden a la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. Toda escritura está inspirada por Dios y es provechosa para enseñar, para argumentar, para corregir y para educar en la rectitud, a fin de que el creyente esté perfectamente equipado para hacer toda clase de bien. Otro versículo que ellos usan para reforzar esa doctrina protestante es Primera de Tesalonicenses capítulo 2 versículo 13. Damos por ello gracias a Dios constantemente, pues al acoger el mensaje evangélico de Dios que os proclamamos, no fue un mensaje humano el que acogisteis, sino como es en verdad un mensaje divino que sigue actuando en vosotros los creyentes. Bien, como ven, estas citas hablan de la veracidad y de la importancia y de la utilidad de las Sagradas Escrituras, pero en ningún sitio nos dicen que ese valor se encuentre solo y exclusivamente en las Sagradas Escrituras y no en la predicación oral. Además, estas citas añaden notas que tienen más sabor católico que protestante. En la primera cita que hemos dado, en 2 de Pedro, nos recuerda que las escrituras no pueden interpretarse por cuenta propia, cosa que sí hacen los protestantes. La 2, la carta a Timoteo, nos dice que la finalidad de las escrituras es hacer toda clase de bien, es decir, buenas obras. O sea, ya ese versículo contradice otro dogma protestante como la sola fe. Y la cita número 3 que hemos dado de Tesalonicenses nos habla de una fe que ya ha sido predicada, ¿verdad?, entre los lectores de esa misma carta, no una fe que van a aprender pues de un libro, leyéndola. Sin embargo, cuando los protestantes pues hablan de buscar la sola escritura en la Biblia, una y otra vez te van a ofrecer esas 3 citas. A veces te van a sacar otras citas diferentes, pero esas incluso tienen mucho menos relación con el tema. Pero entonces, ¿qué es lo que está ocurriendo aquí? Porque según la Sagrada Escritura, la verdad está entera y solamente en la Biblia. Así que la doctrina de la sola Escritura, para ser verdad, debe de aparecer, debe de estar de manera inequívoca, de manera literal en la Biblia. Y sin embargo, en ningún sitio de la Biblia encontramos nada semejante. Fíjense qué conversación más interesante. Según Scott Kahn, cuando era catedrático presbiteriano de teología, un compañero teólogo le explicó. Esto aparece en su libro Roma, Dulce Hogar. En realidad, esto es lo que le dijo un compañero teólogo a Scott Hahn. En realidad, no se puede demostrar la sola escritura desde las escrituras. La Biblia no declara expresamente que sea la única autoridad cristiana. En otras palabras, sola escritura es, en esencia, la confesión histórica de los reformadores en contraste y oposición a la afirmación católica de que es la escritura, junto con la Iglesia y la tradición. Para nosotros, por tanto, es una presuposición teológica nuestro punto de partida, no una conclusión demostrada. Luego, en esa misma obra,
prosigue. Y poco después, criticando una conversación con otro teólogo protestante, nos dice: pregunté a otro teólogo, para usted, ¿cuál es la columna y el fundamento de la verdad? Él respondió: la Biblia, por supuesto. Entonces, ¿por qué la Biblia? En 1 de Timoteo, capítulo 3, versículo 15, que la Iglesia es la columna y el fundamento de la verdad. Ahí me ha pillado usted, Scott. Soy yo el que se siente pillado. Pero Scott, ¿de qué iglesia estaríamos hablando? ¿Cuántos pretendientes hay para eso? Quiero decir, ¿hay alguna iglesia que diga de sí misma que es la columna y el fundamento de la verdad? ¿Significa eso que se está usted volviendo católico romano? Espero que no. En efecto, tal como afirmó ese teólogo presbiteriano, la Biblia no afirma en ninguna parte que sea el único fundamento de la verdad. De hecho, afirma explícitamente lo contrario. 1 de Timoteo, capítulo 3, versículo 15. Por si me retraso, quiero que sepas cómo debes comportarte en la casa de Dios, es decir, en la iglesia del Dios viviente, columna y fundamento de la verdad. Jesús no ordenó a sus apóstoles a sentarse a escribir el Evangelio, sino a ir por todo el mundo, por todas las naciones, todos los pueblos, a predicar. Los escritos posteriores se consideran un apoyo sólido a esa predicación. Es en la irrupción, en el comienzo del protestantismo, que coincide con la imprenta y la extensión del acceso general a todos los libros, cuando surge en Centroeuropa una nueva manera de entender el cristianismo basado en textos bíblicos en exclusividad. Pero ahora queremos explicar en qué consiste la tradición apostólica. Hemos visto hasta ahora lo que es la sola escritura. Por ejemplo, la revelación que trajo Mahoma, el profeta del Islam, venía en forma de libro. Alá supuestamente, o en este caso el arcángel Miguel, se le aparece en el desierto a Mahoma y le dicta el Corán. Y los musulmanes pues recibieron esa fe a través de ese libro del Corán. La revelación del Dios cristiano no llega en forma de libro, sino en forma de una relación personal con el ser humano. Dios no dicta el Antiguo Testamento a Moisés y fin del asunto. Dios llama a Abraham para formar a su pueblo elegido. Y es a través de ese pueblo donde Dios se va revelando poco a poco, por medio de los patriarcas, por medio de los profetas, que van educando a su pueblo con la palabra oral y también con escritos. Cuando llega Jesús, la revelación pues da un salto, pero de nuevo es Dios quien continúa con su pueblo, ahora llamado Iglesia. Es dentro de ella, de la Iglesia, donde la revelación ya finalizada se transmite primero de manera oral, luego de manera escrita. Los musulmanes son gente del libro y no necesitan absolutamente de nada más. Los cristianos somos gente de la palabra viva de Jesucristo y somos el pueblo de Dios. Jesús primero y los apóstoles y sus sucesivos discípulos después entienden el cristianismo mediante la predicación oral. Durante los primeros 20 años parece que ni siquiera existían aún ninguno de los escritos del Nuevo Testamento, y sin embargo fue en esos primeros 20 años cuando la Iglesia se estableció por buena parte del imperio. Ese es el principio de lo que llamamos la tradición apostólica, o también llamada sagrada tradición, o simplemente tradición, pero eso sí, con T mayúscula. Son enseñanzas que los apóstoles
predicaron oralmente y que se fueron transmitiendo de generación en generación hasta el día de hoy. No debemos de confundirlo con tradiciones humanas, con T minúscula, que pueden o no ser de utilidad, pero que no son regla de fe ni tampoco tienen fundamento de verdad. Con el correr de los años, la iglesia cristiana pues comienza a generar escritos. Al terminar el siglo I ya tenemos un cuerpo de textos cristianos entre los que conservamos nosotros los católicos varias cartas de los apóstoles. Una del Papa Clemente I, varias biografías sobre Jesús, un primer catecismo, libros de liturgia, un relato apocalíptico y un libro piadoso. De esas obras, con el tiempo, la Iglesia reconoció la inspiración infalible de Dios en algunas de ellas. Por ejemplo, Evangelio de San Mateo, el Apocalipsis de San Juan, Epístola de Santiago y así sucesivamente. Y otras fueron consideradas obras útiles, importantes, pero obras humanas, como por ejemplo la Didaché, que fue el primer catecismo de la Iglesia, y también obras como el Pastor de Hermas. Ya en el siglo II tenemos ya muchos autores cristianos que escriben sobre la fe o que defienden las doctrinas cristianas de las herejías, de los gnósticos, etc. y que empiezan a surgir, como por ejemplo las cartas de San Policarpo, la obra importantísima contra los herejes de San Ireneo, la apologética que hace Tertuliano, etc. Estos autores son llamados padres apostólicos porque fueron discípulos directos de los apóstoles, como Policarpo, que fue discípulo de Juan, o Clemente, que fue discípulo de Pedro y de Pablo, o fueron discípulos de esos discípulos, como San Ireneo, discípulo de San Policarpo, que había sido discípulo del apóstol Juan. Estos padres apostólicos conocen las doctrinas católicas de primera mano y también conocen ya los escritos del Nuevo Testamento, de manera que si tenían cualquier duda podían preguntar a sus maestros, igual que estos pudieron preguntar a los mismos apóstoles. Es por eso que su interpretación de las Sagradas Escrituras tiene autoridad, pues no es la opinión personal de una persona, sino que procede de los apóstoles y sus discípulos y está en completa sintonía con lo que todos creían. En los pocos casos en los que vemos una opinión que no es aceptada por los demás, esa opinión quedaría automáticamente desautorizada porque se saldría de la regla de oro de lo que ha sido creído por todos siempre y en todas partes, que a nivel teológico se llama el sensus fidelium, o sea, el sentido doctrinal de los fieles. Esta regla era la regla de oro que usaba la Iglesia primitiva para discernir si una doctrina era auténtica, si venía de los apóstoles o era una innovación o un invento y por tanto una herejía que se debía de rechazar, ¿verdad? Porque es un error. Y por último tenemos los escritos cristianos hasta San Agustín, allá por el siglo IV, aún cerca de esas fuentes y con acceso a multitud de cartas y obras de los primeros cristianos que hoy, aunque muchas de ellas están perdidas, pero que les sirvieron para redactar sus recopilaciones, historias de la Iglesia, del cristianismo, catecismo, liturgia, etc. A estos otros escritores se les conoce como los padres de la Iglesia, que engloban también a los padres apostólicos. Todos estos escritos del siglo I al siglo IV o incluso ya llegando al siglo V son considerados fuentes privilegiadas para conocer el cristianismo tal como lo predicaron Jesús y los apóstoles. Ya después, en la Edad Media, la regla de oro que acabamos de citar se volvió a la práctica inservible
porque el mundo cristiano se llenó totalmente de herejías. Pero para entonces tampoco ya era necesaria. El cristianismo ya había quedado fijado y rematado alrededor del siglo V. Y aunque posterior a esa fecha aparecerán aún varios dogmas, no se trata de doctrinas nuevas, sino de creencias que ya eran comunes dentro de la Iglesia desde el comienzo, ¿no? Por eso la regla de oro pasó en la práctica a ser esta otra. Son doctrinas verdaderas, aquellas en las que creían los cristianos de los primeros siglos. Es decir, la tradición más primitiva funciona hoy para los católicos lo mismo que la sola escritura para los protestantes. Es la regla de oro para discernir. Visto así, podemos decir que las escrituras son también parte de la tradición católica. En ellas surgieron y en ellas se entienden. Por ejemplo, podemos hacerle una pregunta muy curiosa a un protestante. Yo a veces la he preguntado a algún protestante y no me ha querido responder. No por nada, sino porque sabe fehacientemente que va a meter la pata. Tú, por ejemplo, le puedes decir a un protestante, ¿quién escribió el Evangelio de San Mateo? Obviamente, o se puede quedar callado o te va a decir Mateo. Entonces, lo siguiente que tienes que preguntarle es, ¿por qué sabes que fue Mateo? Y entonces, pues el protestante ahí ya como se queda un poco en shock, ¿no? Porque el Evangelio de San Mateo en ningún lugar afirma que fue San Mateo, sino que la Iglesia, a través de la tradición, enseña que ese Evangelio lo escribió San Mateo, al igual que el de Lucas, que el de Marcos, que el de Juan, ¿verdad? Lo sabemos por tradición. No, pero es que el Evangelio de San Juan, por la forma de escribir y por lo que dice, se puede entender que fue Juan. Pero podría ser falsificado, ¿verdad? También. Pero la Iglesia te lo afirma, que ese Evangelio que tienes en tus manos lo escribió ese agiógrafo de manera fehaciente, sin error. Al principio de la era apostólica aparecieron multitud de evangelios, multitud. ¿Y qué hizo la Iglesia? Pues discernió cuáles eran los auténticos de los falsos. Los falsos los apartó y se quedó con esos 4 que tú, protestante, fruto de la tradición, tienes en tu Biblia. Por eso es tan importante la tradición. Cuando un cristiano protestante lee los evangelios y dice Evangelio de Mateo, ellos no dicen San Mateo, sino el Evangelio de Mateo, están reconociendo la tradición de la Iglesia. Sin la tradición de la Iglesia, tú no puedes llamar Evangelio según Mateo a ese escrito. Al final, tienen que creerle a la Iglesia. Pues bien, por motivos prácticos, vamos a dividir las fuentes del cristianismo en 2 partes. Las escrituras y la tradición. La tradición comienza con la predicación de Jesús y dura hasta hoy. O sea, la traditio significa lo que se transmite. Unos 25 años más tarde empiezan a aparecer textos escritos, de modo que la tradición pasa a tener una parte oral y una parte también escrita. La Iglesia podría no haber escrito nada y haber seguido predicando. No necesitábamos la Biblia, aunque sí la Iglesia vio la necesidad de tener un libro en el cual pues se encierren todas las enseñanzas de los apóstoles. Pero esa enseñanza ya estaba dentro de la Iglesia. O sea, la Iglesia podría haber seguido predicando sin escritura. Esos textos cristianos que aparecieron 25 años más tarde, pues pasa de la tradición, pasa a tener una parte oral y una parte escrita, como hemos dicho. De esa parte escrita, una pequeña parte, se considerará inspirada por Dios y se llamarán
escrituras o la Biblia, y el resto, ya sea por transmisión oral o por escrito, se seguirá llamando tradición. Poco a poco, todas esas doctrinas, ideas, vivencias que conforman la tradición oral irán siendo reflejadas en textos escritos, sobre todo hasta el siglo V, y así llegamos al presente, donde las enseñanzas apostólicas perviven solamente en la Iglesia católica y subsisten dentro de la Iglesia de dos maneras diferentes. Están en las Sagradas Escrituras y esas predicaciones apostólicas están también en la tradición. En el primer lugar, las Escrituras, que son inspiradas por Dios en su redacción y por tanto infalibles, siempre que sean correctamente interpretadas. Ojo, para asegurarnos lo que debemos hacer para la interpretación correcta de la Sagrada Escritura, tenemos que mirar de reojo la tradición para ver cómo la interpretaban los primeros cristianos. La tradición oral, que es otra manera diferente, la tradición oral o escrita no es infalible, por eso se necesitó una regla desde el comienzo para saber localizar los posibles errores. Lo que hemos dicho antes, el sensus fidelium, respaldado por Jesús con sus promesas de que la Iglesia nunca habrá error. Nos dejó su Espíritu Santo que nos guiaría a toda verdad. Como conclusión, las Sagradas Escrituras son infalibles. Ninguna doctrina de la tradición podría ser verdadera si contradice a la Escritura, pero sí puede ser verdadera aunque no esté en las Escrituras. La Asunción de María no contradice las Escrituras. Ya había antecedentes, recordemos, Elías, Enoc, etc., ¿no? Pero sí puede ser verdadera aunque no esté en las Escrituras, porque los cristianos conocen ese hecho sobrenatural, por ejemplo, la Asunción de María, como un hecho dentro de la Iglesia y que subsiste en la tradición de esta. Vamos a ver un ejemplo práctico, ¿verdad?, de lo que dice la Escritura, cómo lo interpretaría un protestante y cómo haría un católico. Vamos a ponernos en situación, un problema. Podemos ver el Evangelio según San Juan, capítulo 6, donde Jesús dice: tomad y comed, porque esto es mi cuerpo. Haced esto en memoria mía. ¿Cómo habría que entender esto? ¿De manera literal, es su cuerpo y su sangre? ¿O de una manera alegórica? Vamos a ver primeramente la solución que le daría un protestante. Si aplicamos la sola Escritura, el protestante toma su Biblia y tiene que discernir ahí lo que Jesús realmente quería decir. Finalmente, pues decide, a pesar del principio de claridad, Jesús dice: esto es mi cuerpo. El protestante pensaría: Jesús no está diciendo lo que dice, sino que hablaba de una manera alegórica, simbólica. Así que está bien el tomar el pan, el vino, de vez en cuando para acordarnos del sacrificio de Jesús. Pero el pan solo es pan, el vino solo es vino. Es un gesto simbólico, es un recuerdo. Tan simbólico que muchos protestantes pasan su vida en iglesias y nunca celebran la Santa Cena, como ellos le llaman, y nunca lo hacen jamás. Nunca van a hacer ese acto, aunque sea de manera simbólica. Pues bien, la solución católica a ese pasaje del Evangelio según San Juan, pues sería muy fácil, ¿no? Los católicos llevamos 2000 años haciendo eso, celebrando la Santa Misa, lo que Jesús nos mandó a realizar. Para nosotros no es un problema nuevo al que enfrentarse, ya que es parte fundamental de la tradición. Así que ningún católico necesita investigar qué significa ese versículo, porque la Iglesia siempre, por 2000 años, lo ha sabido.
transmisión ininterrumpida de una enseñanza, o sea, tradición, desde Jesús, desde el siglo I, pues hasta hoy. De todas maneras, si por algún motivo un católico tiene dudas, la solución católica consiste en preguntarse qué es lo que creían los primeros cristianos sobre eso. Por ejemplo, encontramos en la Didache, en el siglo I, donde se nos describe el ritual de consagración de la Eucaristía y se nos dice que el pan y el vino son alimento y una bebida espiritual y de la vida eterna. No es un mero símbolo. También tenemos el testimonio de San Ignacio de Antioquía, que fue nombrado obispo 2 o 3 años después de la muerte de Pedro y Pablo, y que, criticando las herejías de los docetas, les acusa de que no reconocen a la Eucaristía como la carne de Cristo. Es decir, un obispo católico del primer siglo, que probablemente conoció al menos a los apóstoles Bernabé y Pablo, y sobre todo al apóstol San Juan, nos dice claramente que negar que la Eucaristía es verdaderamente el cuerpo de Cristo es una herejía. No tiene sentido que un cristiano, o bien tú, o bien yo, en el siglo XXI, meditando sobre un versículo bíblico, llegue a una conclusión opuesta a lo que enseñaba la tradición, lo que enseñaba un obispo en el siglo I, San Ignacio, que fue discípulo de sus apóstoles, y aún él mismo se crea que tiene la razón y que San Ignacio y que toda la tradición apostólica se equivoca. Eso sería ser una persona egocéntrica, egoísta. Igual de absurdo, es pensar que su pastor o Martín Lutero en persona puedan entender mejor la Sagrada Biblia que aquellos que siglos antes aprendieron esas doctrinas directamente, o bien de Jesús o sus apóstoles. Los escritos cristianos del siglo I y II muestran que la iglesia original era claramente católica. Ese es un motivo más que suficiente para que los protestantes rechacen la tradición y las ignoren. La sola escritura es un auténtico fracaso. Como hemos visto, los católicos consideran que la única forma correcta de interpretar las escrituras sin miedo a equivocarnos es manteniéndonos siempre dentro de los márgenes que marca la tradición de la Iglesia. De modo que si una interpretación nos lleva a contradecir las creencias de nuestros hermanos en los primeros siglos, entonces esa interpretación es una interpretación totalmente incorrecta. Esto también sirve como advertencia para tantos teologuillos, que hoy en día se autodenominan católicos, pero no respetan ese principio fundamental, guiándose por su propio criterio en vez de buscar la luz de la Iglesia católica y su tradición de 2000 años. Además, hemos visto que la tradición apostólica, nuestras doctrinas, como además también la autoridad del magisterio, nos viene directamente de Jesús en una cadena ininterrumpida desde Jesús en el siglo I hasta la Iglesia de hoy en el siglo XXI. Por otro lado, los protestantes creen que ellos no pueden caer en errores de interpretación, aunque les separen 15 siglos de todos esos textos y de la tradición y de los apóstoles. Ellos creen que aunque tengan esa distancia, no pueden equivocarse por dos motivos. Por el principio de claridad, ellos dicen que la Biblia es autoevidente, solo hay que leerlo y se interpreta solo. Y por el principio de interpretación privada, ellos creen que el Espíritu Santo les guía a él como lector y entonces pues no pueden estar errados. Pero vemos que eso
eso es un completo error. Vemos cientos de miles de interpretaciones privadas leyendo la Biblia e inspirados por el Espíritu Santo. Pero si una postura así de optimista pudo tal vez ser creíble en los primeros años de la ruptura protestante, ¿no? Yo creo que ellos al comienzo pues pensarían, oh, qué bien, yo puedo ser el intérprete, no tengo que estar sometido al Papa y a lo que enseñe el Papa. Pero el paso del tiempo y la realidad dejaron claro que las cosas no funcionan de esa manera. La mejor prueba de que esos principios de interpretación que claman los protestantes no funcionan es que así pensaban y han ido dando paso a múltiples divisiones y subdivisiones que siguen creciendo en el tiempo sin cesar. Pero ni siquiera fue necesario esperar siglos para ver esos efectos. El propio Lutero en vida ya fue testigo en primera persona de lo falso de esas convicciones y lamentándose amargamente tuvo que admitir lo siguiente. Dijo el doctor Martín Lutero, el gran heresíaca: hay tantas sectas y creencias como cabezas. Aquel miembro no quiere tener nada que ver con el bautismo, otro niega el sacramento, un tercero cree que hay otro mundo entre este y el último día. Algunos enseñan que Cristo no es Dios, unos dicen esto, otros aquello. Si un rústico, por rudo que sea, sueña o se imagina alguna cosa, ya se cree que ha sido el susurro del Espíritu Santo y se cree que él mismo es un profeta. Parece que Martín Lutero ha estado observando a los protestantes de hoy en día, ¿verdad? No han cambiado para nada. Personas, por muy rudas que sean, tienen algún sueño, se imaginan cualquier cosa y ya dicen que han sido inspirados por el Espíritu Santo. También en una carta escrita al reformador Zwinglio, igualmente le confesó lo siguiente: si dura mucho el mundo, será de nuevo necesario, a causa de las varias interpretaciones de la Escritura que ahora circulan, para conservar la unidad de la fe, aceptar los decretos de los concilios y refugiarnos en ellos. ¿Qué concilios? Pues los concilios de la Iglesia Católica. Los protestantes, como todos sabemos, no volvieron a aceptar ningún decreto ni ningún concilio católico, de modo que fue imposible pues mantener toda esa unidad de fe. Ni siquiera entre ellos pueden mantener una unidad de fe. Hubiera sido bueno para los protestantes si el lamento de Martín Lutero hubiera bastado para anular la doctrina de la sola Escritura, pero todo siguió igual y hoy en día la Iglesia Católica sigue en sintonía con la Iglesia del siglo I. Nuestra fe es en esencia la misma que la de los discípulos de Jesús, si bien más desarrollada y mejor comprendida, mientras que los protestantes se han dividido en miles y miles de ramificaciones y de denominaciones diferentes que se contradicen todas entre sí en puntos centrales, en puntos neurálgicos de la fe y se han alejado a años luz de la verdad apostólica. Si la verdad solamente puede ser una y la mentira puede cambiar y ofrecer infinitas caras, está claro que la sola Escritura es la herramienta perfecta para la falsedad y las doctrinas que se basan en ella no tienen ningún tipo de garantía de ser verdaderas. Solo en casos puntuales en los que un protestante coincide con un católico, puede ser en afirmar que esa creencia es la misma que tenían los cristianos que forjaron su fe escuchando a los apóstoles. Entonces, ¿cómo es que tantos y tantos católicos de cualquier lado del mundo se han dejado seducir por una doctrina con un final desastroso y simplista,
argumento de que si no lo pone en la Biblia no hay que creerlo. Tal parece que la Iglesia ha perdido ese celo apostólico, ha abandonado por décadas la formación de los fieles y se han dedicado a otros menesteres, dejando al rebaño desprotegido frente a pastores, sectas y lobos que vienen a devorar al rebaño. De tanto mirar el suelo, parece que tuviera poco tiempo para ofrecer a las ovejas lo que necesitan para buscar el cielo y tener nuestra mirada fija en el cielo y en lo que enseñaron realmente los apóstoles. Un católico que sabe lo que enseñaron los apóstoles en el primer siglo y está firme en eso y es católico, jamás se marcharía a una secta. Tú, sabiendo que la Eucaristía es el cuerpo y la sangre de nuestro Señor, si lo supieras, no te irías a ninguna secta. Hoy te viene cualquier protestante, Biblia bajo el brazo, te dice que la iglesia está llena de ídolos y del miedo y de la fascinación de esa predicación. Te vas. Al siguiente domingo estás pataleando y saltando en un culto protestante e imponiéndote las manos, rechazando tu bautismo, dando el diezmo. Qué triste, ¿verdad? Y qué mal por la iglesia, que no se preocupa por las ovejas. De ahí nuestra labor, nuestro celo por ti, hermano, por ti, hermana, para que no caigas el día de mañana en una secta y abandones la iglesia que Cristo te dejó. Dios te guarde, Dios te bendiga.